No, ya encontraron la unicidad 1. ¿Sí? ¿Ya la encontraron? Lección 1. Pero vamos para iniciar a leer en San Marcos 12, 28 al 30. Ya todos encontraron Marcos 12, 28 al 30. Este pasaje viene de Deuteronomio 6, 4 y 5, donde se dice: oye Israel, el Señor vuestro Dios, Jehová uno es, y le amarás con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el alma. Y aquí dice: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, el escriba le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Oiga la pregunta: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Claro, al ser un solo Dios, se puede amar con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Y Jesús reafirma diciendo: este es el principal mandamiento. Señor, te damos gracias por su palabra eterna. Gracias, Jesús de Nazaret, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. Gracias, Dios, porque nos has revelado tu palabra, nos has revelado tu grande nombre. Tú nos has hecho bienaventurados y dichosos, porque estas cosas no son revelación humana, son revelación de Dios a la vida de los creyentes, a la vida de la iglesia, a la vida de un pueblo que tiene un tiempo de estadía aquí en la tierra, pero vivimos como peregrinos, porque pronto estaremos encontrándonos contigo, Jesús, en las nubes del cielo. A su nombre sea la gloria. Siéntense, mis hermanos. Bueno, hemos tenido 2 dominicales enfocando la parte teológica de nuestros temas bajo el tema conociendo el Dios de la Biblia. ¿Y por qué es el Dios de la Biblia? ¿Y por qué tiene que conocerse el Dios de la Biblia? Porque ese es el Dios verdadero. Porque existen dioses mitológicos, dioses tradicionales, dioses filosóficos y aún criterio de dioses desde la plataforma vulgar, donde algunos intentan calumniar al verdadero Dios, al Dios de la Biblia, a ese Dios que dijo a qué venía. Él dijo: yo he venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Cuando la gente pregunta: ¿será que Jesús no se casó? ¿Sería que Jesús no consiguió novia? Pues yo le diría que sí, él consiguió novia, porque la novia de él es la iglesia. Eso es lo que me dice la Biblia. Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Jesús no vino a enamorar mujeres, porque él, aunque estaba en condición de hombre, su condición de hombre no la estaba utilizando para hacer lo que los hombres hacen, para pensar como los hombres piensan, o para hacer cosas humanas. Él dijo: mi reino no es de este mundo. Amén. Gloria a su nombre. Y por eso vino, hizo lo que tenía que hacer
¿Qué es lo que nos dice la carta a los Hebreos? Habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por medio de sí mismo, subió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y está por venir. Y mientras tanto está con nosotros en el poder del Espíritu. Por eso no descuides el culto. No se distraiga porque Él está aquí y hay que sentirlo. Anoche estábamos escuchando que hay que tener experiencias con Dios. Que por eso es que el mundo sin experiencias con Dios dice, hace y vive muchas cosas ajenas a la voluntad de Dios y piensa cosas extrañas de Dios porque jamás ha tenido experiencia. Entonces, estuvimos hablando de la teología, que es la ciencia que nos habla de Dios en su existencia, en su naturaleza, atributos y manifestaciones. Amén. ¿De qué habla la teología? De la naturaleza de Dios, sus atributos que son múltiples, y no hay que confundir los atributos de Dios con dioses. Estaba escuchando aquí que hay un hermano que tiene muchos perfiles. Tiene varios perfiles. Ha estado en varias áreas trabajando y se ha desempeñado bien. Es multifacético, pero él sigue siendo uno. Sigue siendo uno. Así que Dios es múltiple en atributos, pero es uno en esencia. Gloria a su nombre. Sus manifestaciones han sido muchas, porque Él ha hablado muchas veces y lo ha hecho de muchas maneras, pero sigue siendo uno. Gloria a Dios. Entonces es importante, estaba pensando hoy, es el Día de la Familia. Y pudiéramos de pronto sacar mucha temática de familia. Como se puede hacer una gran temática sobre vida cristiana. En un lugar prediqué todo un año de vida cristiana. Todo el año. Todas las dominicales. Vida cristiana en lo personal, vida cristiana en la iglesia, vida cristiana en lo social y vida cristiana en la iglesia. Todo el año. Y hablar de Dios podemos hablar mucho. Por aquí los líderes han estado ya predicando temas que corresponden a teología, que corresponden a unicidad. Pero ¿sabe una cosa? Existen muchos libros, montones de libros que hablan de matrimonios, sobre el matrimonio. Hay uno que llama El matrimonio perfecto. Pero es posible que el que escribió el libro de Matrimonio Perfecto haya necesitado hasta un psicólogo. Hay gente que ha escrito libros sobre matrimonio y perdieron el hogar. Porque el asunto, lo que realmente conduce nuestra vida es conocer a Dios. Y por eso hoy en Día de Familia vamos a hablar de ese Dios de la familia. Ese Dios que debe estar en la familia, ese Dios que debe gobernar en la familia. Recordemos que el reino de Dios es el gobierno de Dios en el creyente. Y si Dios me gobierna en el hogar, mi hogar tiene que permanecer. No vayamos tan lejos. No volvamos a recoger lo que hizo Adán y Eva. El uno le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. Lo cierto es que habían pecado. Aunque echaron culpa a ajenas, habían pecado. Así que el conocimiento de Dios es el centro de todo. Es lo que hace que todo funcione. Joven, si usted no conoce a Dios,
le toca botar esa corbata. Si usted, jovencita, no conoce a Dios, terminará cortándose el cabello y alargándose las orejas. Porque es que el conocimiento de Dios excede a todo conocimiento. Ese es el centro de todo. Esas ruinas que encontramos relatadas en el libro de Jueces, ¿de dónde provinieron? De una generación que ni conocía a Dios. Hay que poner cuidado, ¿qué está diciendo en la Biblia? No conocían a Dios, ni habían visto sus obras, no habían tenido experiencia, lo que el hermano anoche estaba hablando. No habían tenido experiencia, no se habían interesado ni por conocer a Dios, ni por tener experiencias con Dios. Hermano amado, a nosotros nos tiene que interesar conocerlo y tener experiencias con Él. Así que no podemos dormir en nuestros laureles. Muchas veces se dice, hermanos, yo me siento mal cuando pasan 8 días y no siento la presencia de Dios. Qué bueno eso, ese sentir. Oiga, ¿qué pasa? Y la presencia de Dios no aparece en un solo día, o ocasionalmente, o en un evento. La presencia de Dios puede estar todos los días sobre nuestra vida, porque nosotros somos su casa, nosotros somos su morada, su habitación. Pero habitaré en aquel que es pobre y humilde de espíritu. Es en ese que yo vivo. Y Jesús dijo que el Espíritu de verdad estaría con nosotros y estaría en nosotros, por fuera y por dentro. Cuando el tabernáculo en el tiempo de Moisés se terminó, la nube cayó sobre el tabernáculo, pero luego se metió en el tabernáculo. Dios nos cubre con su presencia y nos llena con su presencia. Un aplauso para la gloria de Dios. Hay que conocerlo y tener experiencias con Él para no ser víctima de los madianitas, de los filisteos. Y entonces necesitamos un Sansón, o necesitamos un Gedeón para que nos libre de los madianitas, o un David para que nos libre de los filisteos y de Goliat. Tenemos a Jesús, que es el capitán del Gólgota, el que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos y está entre nosotros. A Él sea la gloria. Este pasaje dice que el primer mandamiento, yo no sé por qué teólogos se pasan por encima de esto. Bueno, yo sí sé, porque cuando van a llevar agua para la casa, cogen un balde, le echan la mitad o más de la mitad de agua y se van para la fuente a sacar más agua. No sé si me está entendiendo. Eso significa una persona que lee la Biblia con pensamientos y criterios preconcebidos. Una persona que no es reverente a la palabra y no respeta lo que la Biblia dice. Una persona que trata de hacer que la Biblia diga lo que él piensa. Por ahí hay un método que ese método de interpretación es interpretar la Biblia a la luz de lo que su creencia cree. Y esos métodos de interpretación son falsos. Nadie sabe mejor qué dijo que el mismo que lo dijo. Nadie sabe mejor que la Biblia lo que Dios ha dicho, porque lo que está escrito, Dios lo dijo. Y lo dijo en forma directa o lo dijo a través de alguien, pero lo dijo Dios. Amén. Vamos a ir ahondando sobre unicidad de Dios. Esta primera lección tiene 5 páginas. Vamos a ver hasta dónde vamos a avanzar hoy. Son unas 8 lecciones.
unas 9 dominicales, sin contar las que ya vimos. El término unicidad es casi desconocido. A ver si me ayudan, para ver si yo me desgasto menos. A ver, ¿quién de ustedes es buena lectora? ¿O le presto mis gafas? Vamos a ser participativos. Ojalá tuviéramos un micrófono para pasarlo allá a los de atrás y decirle, léame el pasaje, porque allá hay una pantalla también. Porque vamos a meternos en el tema. Nosotros creemos en ese Dios, en el Dios de la Biblia. Oiga, ¿cuántos dioses tiene la Biblia? Algunos dicen que Jehová es uno, que Yahvé es otro, que Jesús es otro. No sé si que el Mesías es otro, que el Salvador es otro y el sanador es otro. La Biblia me dice toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces la Biblia no tiene ni un solo Dios. Y aquí el primer mandamiento nos lo acaba de declarar. Hermano, ¿cambiaría usted esta posición que Dios da? Esta aclaración, esta revelación que Dios está dando. ¿Cuál es el primero y grande mandamiento? El Señor se lo vuelve a decir, mire, no ha cambiado. Dios sigue siendo uno. Uno para Noé, para Abraham, para el mismo Adán, que Adán no vio varios dioses, vio uno solo. El mismo diablo tiene que confesar que Dios es uno. Porque ¿a cuántos dioses vieron los demonios cuando estuvieron en el cielo? Ellos no vieron sino a uno solo. Y Santiago dice, hasta los demonios creen y tiemblan. Y si los demonios que sí estuvieron en el cielo y vieron el trono de Dios y vieron la presencia de Dios allá y dan testimonio que Dios es uno, ahora los hombres que jamás han subido al cielo atreverse a decir que Dios son dos, que Dios son tres, eso es una locura. A la ley o al testimonio, lo que está escrito, está escrito. Háyase manifestado Dios de las cantidad de maneras que lo haya hecho. Haya hablado la cantidad de veces que haya hablado, Dios sigue siendo uno. Puede continuar, hermano, ahora sí. El término unicidad es casi desconocido para muchos teólogos, por no decir que en su mayoría, especialmente para los de la línea teológica politeísta. Antes utilizábamos el término unicidad de Dios, término que no representaba exactamente la doctrina de la Biblia, pues Dios no es triuno, sino uno. Ya. Primero, ese término unicidad es desconocido para los teólogos. Para las corrientes, porque hay corrientes que son politeístas, como los atenienses que tenían más dioses que ciudades, y todos eran dioses de ellos. Y si usted va a San Agustín Huila, donde se mira la religión que tenían los colonos antes de llegar los españoles a invadir a Colombia, usted encuentra dioses para cada cosa. El dios del agua, el dios del trueno, el dios de la fertilidad, el dios de la guerra. Para todo tenían dioses. Un dios que hace llover, otro que hace salir el sol. Pero la Biblia dice que Dios es el que hace salir el sol y hace llover. Él manda la lluvia, Él manda el viento, saca los vientos de su... Bueno, tanto que dice la Biblia. Pero es que la gente no lee la Biblia. Hay otros que son de perfil trinitario. Creen que Dios son tres. Y que estos tres son tres deidades. Unos creen que son tres deidades que forman un Dios. Así fue que nació la Trinidad en Babilonia. Tres divinidades formaban un solo Dios. Y eso es lo que llaman unidad.
unidad. Nosotros en un tiempo, bueno, yo soy un poquito antiguo, soy el pastor 0479 en la lista de egresados al ministerio en Colombia. Tuve varios pastores y nunca tuve un pastor con licencia general. Todos eran obreros. Así que sus conocimientos eran muy breves. Y salí al ministerio y dije, ahora bueno, ahora tengo que enfrentarme a tantas cosas. Y los conocimientos que yo tengo son muy pequeños. Y comencé a rogar a Dios que me revelara. Y duré 3 días y 3 medias noches investigando la palabra de Dios. No soltaba la Biblia, no para, y a veces ni comía. Otras veces comía con la Biblia en la mano, porque cuando Dios comenzó a revelarme esta temática, fue como si un viento me absorbiera. Yo no me le podía zafar hasta que no terminé con un tema que se llamó Jesucristo, el único Dios en existencia, semejanza y adoración, porque no hay otro semejante a Él, no hay otro que exista como Él. Él es el único que ni tiene principio ni tiene fin, Él es eterno. Así que no hay por qué preguntar por el papá y la mamá de Dios, ni por el abuelo ni por el apellido de Dios, porque Él no tiene papá ni mamá. Amén. El Dios nuestro existe por sí mismo. Y nada existe, ni nosotros mismos existiéramos si Él no existiera. Punto. Eso no tiene discusión. Y cuando vino la revelación de Dios, comencé a encontrar la unicidad de Dios. Nunca olvido, o sea, hace unos 42 años, que encontré que el primer versículo de la Biblia es unicidad. Una persona que sepa cómo se hace un análisis gramatical puede entender que Génesis 1:1 es el primer texto de la Biblia y es el primer texto que le habla a usted de unicidad. Y el primer capítulo de la Biblia es unicidad. Solo usted ve a uno trabajando, creando, formando, ordenando. Ahí no hay varios. El hecho que haya un texto profético que nos involucra a nosotros, Pablo dice que somos colaboradores. Y por eso ese texto es profético, porque estaba mirando hacia el futuro. Estaba mirando hacia la 6ª dispensación, donde el hombre se está haciendo, no hay imagen de Adán, sino hay imagen de Cristo. Bueno, hay tantas cosas que recorrer. En esa época utilizábamos el término unidad de Dios. Lo traje a colación para que entendamos un poquito de historia. Pero sucede que el término unidad, que es el que ahora tomaron los politeístas, el politeísmo, ese término unidad no representa exactamente la doctrina de la Biblia, porque Dios no es triuno, sino uno. Siguiente. Dios no es un conjunto de deidades que conformen un superdios. Eso es lo que pasó en Babilonia, y pasó a los persas, y pasó a los griegos, y pasó a los romanos. Pero el pueblo de Dios ha tenido una doctrina muy definida, como lo estamos mirando desde el Antiguo Testamento y corroborado por el Nuevo Testamento. Así que ese término tuvimos que cambiarlo porque no representaba la doctrina. Y se usa un término que es muy bíblico para hablar de Dios. Si yo voy a hablar de la iglesia, si voy a hablar de la familia, si voy a hablar de un pueblo, puedo utilizar la palabra unidad.
Pero para hablar de Dios no puedo hablar de unidad, excepto de que se hable de la unión de Cristo con la iglesia. Pero es muy diferente, la iglesia no es un Dios. La iglesia es la amada del Señor. Pero Él es único, es indivisible. Unicidad, lo vamos a ver, que sale de un término bíblico. Bueno, se lo voy a adelantar. La Biblia habla del Dios único. Vaya al diccionario lo que significa único. No hay otro de su misma naturaleza para aplicarlo a Dios, porque el diccionario enciclopédico, como es un diccionario que usa términos generales o universales, dice, no hay otro de su misma especie. Pero como en Dios no hay especies, no hay una especie de dioses, que eso es lo que trata del ser humano, de llevar el conocimiento de Dios e igualarlo con el ser humano. No se preocupe, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que a Dios no se compare con los hombres. Los hombres tenemos papá y mamá, pero Dios no tiene papá y mamá. No hay otro de su misma naturaleza. Aplicándolo al orden teológico, se le cambia al significado del diccionario especie por naturaleza. El criterio trinitario sobre la Trinidad está basado en una unidad singular compuesta. En el momento que una persona dice que el Padre, que el Hijo, que el Espíritu Santo son personas distintas, dialogando con algunas personas, uno nota que no tienen realmente definido esa situación ni lo que ellos creen. Alguna vez a un ministro le dije, ¿usted es trinitario? Me dijo, no, no somos trinitarios, somos unitarios. Dije, pero usted me habla como trinitario. Había momentos que me hablaba como dualista. Le dije, pero lo que usted me está diciendo, usted me está hablando como un dualista. ¿Usted es dualista? No, que no soy dualista. El día entonces, o es una cosa o es otra. De pronto fue un diálogo muy forzado y muy de frente, porque yo no le permití que se saltara de un lado a otro. No me salte el tema. Si se me salta el tema, no hablamos más. A mí me gusta, cuando cojo un camino, terminar el camino. Toda doctrina tiene un comienzo y tiene una conclusión. Y así dialogamos como hasta la 1 de la mañana después de un culto. Creo que no me olvida. Eso está embosado en una unidad singular compuesta. Como ejemplo, los ejemplos que estoy poniendo me los han puesto, que es como un racimo de uvas, que es un solo racimo pero tiene muchos frutos, que es como una familia, es una sola familia pero que tiene muchos miembros. Por eso estaba diciendo, la palabra unidad se puede utilizar con muchas cosas, como la familia, como un pueblo. Cajamarca no es sino uno en el Tolima, pero Cajamarca tiene más de 19,000 habitantes en su territorio, pero es un solo Cajamarca. Pero Cajamarca no es unicitario. Para que Cajamarca fuera unicitario tendría que tener un solo habitante. Entonces sí, Cajamarca sería unicitario. Pero como tiene 19,000, entonces es un pueblo con 19,000 habitantes. Ahí tenemos otros ejemplos. Está la familia. Está un integrado. Yo tengo un integrado. Esta semana se le cambió a un amplificador el integrado, que prácticamente es el centro de un amplificador. Lo demás es estructura. Pero el amplificador es esa panelita pequeñita que se llama integrado. Pero un integrado, si usted lo desbarata, tiene diodos, tiene
resistencias, tiene condensadores, filtros condensadores, y puede tener otro tipo de condensador como son los tipo lenteja. Y puede tener muchas cosas más, tiene circuitos. Por eso se llama integrado, porque está integrando una serie de elementos electrónicos que son los encargados de controlar corriente, de mantener corriente o de sacar corriente o entrar corriente a través de sus circuitos. También trae transistores. Bueno, estoy recordando electrónica. Mas, sin embargo, que sea un integrado, tiene muchos elementos. Para que el integrado fuera unicitario, tendría que tener un solo elemento. Entonces, no son válidas para hablar de unicidad, para hablar de Dios, porque Dios es uno y Él es indivisible. Hay una enseñanza repetitiva en el Génesis y pasa hasta el Nuevo Testamento. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así que no pienses que el Dios de Abraham era uno, el de Isaac, otro el de Jacob, otro el de Israel, otro el de Moisés, otro el de los profetas, otro. No, es el mismo. Óigame bien, es el mismo. Y un día a ese pueblo se le dijo: Jerusalén, he aquí tu rey Jehová, he aquí tu rey vendrá a ti y le voy a dar una contraseña, Israel. Cuando él entre, va a entrar montado sobre el lomo de un pollino, hijo de animal de carga, sobre un asno pollino. Y cuando Jesús entra a Jerusalén así, estaba entrando el rey Jehová, montado, manso y humilde, sobre un hijo de animal de carga. Y por eso toda la gente comenzó a tirarle ramas y a poner mantos al camino, a tenderle una alfombra roja al rey y a gritar: Hosana, 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 bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, el rey de Israel. Él dijo que él venía. Yo mismo iré y lo salvaré. Porque yo mismo que hablo, más de 400 años atrás, dice: yo mismo que hablo, ahora voy a estar allá presente. Y por eso es llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. A lo largo de este tema usted va a encontrar muchos versículos. Y tenemos una dominical que es rica en textos, porque vamos a hablar bajo un tema comparativo, para que usted lo mire de diferentes formas. Pasemos al otro. Pero es una unidad singular compuesta. Ya lo expliqué. El término unidad nos representa de la mejor manera la forma de explicar a Dios. Mas para nosotros los términos de singularidad divina, expresados por la Santa Biblia, la Biblia utiliza, quiero que se aprenda estos términos, porque estos términos son testimonios, son testigos de que Dios es uno. Y no son un lenguaje figurado. Los que han estado en el Instituto Bíblico saben que es un lenguaje figurado y que es un lenguaje literal. Cuando es un lenguaje literal, la vaca es vaca, el caballo es caballo, el hombre es hombre. La tipología se maneja diferente. Los prototipos se manejan diferente. ¿Cuáles son los términos, hermanos, que encontramos ahí? A ver, los de atrás. ¿Qué términos encontramos en la Biblia? Escucho. El primero, un. Segundo, uno. Tercero, único, que es unicidad. Y solo. Hay otros términos más que siguen ayudando a entender
y ampliar esos términos, como por ejemplo, el mismo ayer, hoy, por los siglos, el principio y el fin, el primero y el último, el alfa y la omega, el yo soy. Y cuando pasemos a los pasajes de los profetas, vamos a encontrar lo que Dios dice de sí mismo y lo que los profetas dicen de Dios respecto a su unicidad. De esos pasajes he armado un estudio comparativo para que usted vea que no pueden haber dos dioses. No pueden haber dos padres, no pueden haber dos primero y último, no pueden haber dos gran yo soy, no pueden haber dos todopoderosos, no pueden haber dos creadores, porque la Biblia no lo dice. Que existe por sí mismo, el eterno. Todo eso lo está mostrando que es indivisible, todopoderoso, el máximo, el más alto, el sin igual, el incomparable, el inconfundible, el Dios invisible. Mire cómo Jesús, creo que uno predicando como que le da calor, ¿cierto? ¿Cómo Jesús definió a Dios? Yo soy pastor y yo puedo definir qué es un pastor. Y yo soy pastor. Jesús es Dios y con todo derecho podía definir quién es Dios. Siendo Dios, Él se define. Dios es espíritu. Mire, esta parte de la enseñanza es tratando de llevar al lector, al creyente, a aprender a desmenuzar las cosas, a ponerle cuidado a cosas tan pequeñas. Todo el mundo dice, hermanos, y hasta recitamos el versículo, Dios es espíritu. Y los que adoran, le adoran en espíritu, en verdad es necesario que le adoren. Y lo citamos como un versículo, pero no ponemos cuidado qué está diciendo y cómo lo está diciendo. Dios, la palabra Dios, ¿en qué número gramatical está escrito? ¿Está diciendo Dios o dioses? Está diciendo de un solo Dios. Lo está diciendo en número singular. Es. No dice son. Son es plural, pero dice es. Dios es espíritu. Ahí en la frase Dios es el sujeto y espíritu es su naturaleza. Y si dijera Dios es Espíritu Santo, porque la Biblia también llama a Dios Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento, entonces hablaríamos del sujeto, hablaríamos de la naturaleza que es espíritu, y si dice santo, entonces habla de su atributo. Pero no está hablando de tres dioses. Dios es Espíritu Santo, podemos decirnos. Él es santo. Es una palabra singular, ya lo expliqué. Por el contrario, son sería una palabra que implicaría pluralidad, lo cual Jesús no usó en Juan 4:24. Hay que mirar qué dijo Jesús y cómo lo dijo, qué palabras, qué frases, en qué términos gramaticales lo dijo. A los cristianos que leemos la Biblia nos conviene mucho no olvidar el español, no olvidar la gramática, no olvidar la ortografía, no olvidar todos los componentes gramaticales, porque mire que lo estamos necesitando.
Y hay textos que son de mucha controversia, pero si usted hace un análisis gramatical, le dice a la persona, mire, esos ejercicios los tenemos que hacer, por eso van a necesitar un tablero. Seguimos. A ver, le quedó esta parte que usted tiene que ponerle atención a ese pasaje, aunque es pequeño. Dios es espíritu. ¿Qué dijo? ¿Y cómo lo dijo? Lo que usted habla o escribe tiene dos componentes: forma y contenido. ¿Qué dijo? ¿Y cómo lo dijo? Dios exhorta diciendo a Israel que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Oiga, si Dios dice que no hay otro, ¿por qué la terquedad de decir que sí hay otro? ¿Por qué? Porque es que el ser humano siempre trata de imponer a la fuerza su criterio. Pero no olvidemos que el Señor dice: oiga, Israel, sus pensamientos no son mis pensamientos, sus caminos no son mis caminos. Miren los cielos, así como los cielos son más altos que usted, así son mis pensamientos y mis caminos más altos que los vuestros. Así que no hay forma de compararse con Dios. Él está por encima de todas las cosas. Y miren, el Nuevo Testamento, después de Jesús resucitado, dice palabras similares. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vaya y hagan discípulos a todas las naciones. Y vamos a leerlo como está en el original de la Biblia: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Usted es consciente que Él está aquí? Él dijo que Él estaría con nosotros. A veces se nos olvida que en el cafetal estamos con Jesús, que cuando viajamos vamos con Jesús, cuando vamos en la moto vamos con Jesús, que mientras pela las papas y lava los platos, Jesús está ahí en la cocina. Él es omnipresente, ya lo vimos. Por eso es importante conocerlo a Él. ¿Cómo es Él? Siguiente. Dios es singular en su esencia y naturaleza. Al ser humano le es como complicado decir, pero ¿cómo es que Dios está en el cielo y está en la tierra y puede estar en la luna, en el sol, en Marte, en Júpiter, en cualquier parte del espacio? No se preocupe, que Él no es hombre. Él es un ser sobrenatural. Él es soberano. No se preocupe. La Biblia dice que el Señor lo llena todo. ¿Lo dice o no lo dice? Y viene la pregunta: si Dios lo llena todo, ¿dónde caben los otros dioses? Si Él todo lo tiene ocupado. No hay espacio. Por eso cuando el diablo quiso volverse un diosecito allá en el cielo, el Señor lo fue echando, le fue mandando a empacar los corotos con todos sus ángeles. Váyanse que aquí no hay aquí no reinan dos dioses. Y esperen tantico que eso lo vamos a arreglar. Y estableció un día de juicio para arreglar ese asuntico con Satanás. Ese día es donde ningún ser humano debe pretender ir a ese juicio, porque eso es fatal. Eso fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero solo hay un Dios. Y aquí cito el pasaje de Hebreos 1 al 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días o en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo,
que es el último llamado de Dios, es la última trompeta. Ya no se anuncian más salvadores ni más redentores, no hay anuncio de más sacrificios, porque lo que se anuncia es levantar la iglesia, mandar juicio sobre la tierra, la gran tribulación, el milenio, el juicio final y cielos nuevos y tierra nueva. Ese es el programa de Dios que Él nos ha transmitido. Hermano, no olvide el programa. No olvide estar mirando el programador de Dios, cómo es que va. Y si a usted le cabe la idea de que el fin del mundo está muy lejos, recuerde que las 7 dispensaciones están mostrando el programa de Dios de 7 periodos de tiempo de la existencia del hombre en su existencia. ¿Y en qué día estamos? El hombre fue hecho al final del 6º día, y en la 6ª dispensación Dios está haciendo al hombre a la imagen del nuevo hombre. Entonces, ¿está muy lejos el fin del mundo? Pero hay algo más cerca: el arrebatamiento de la iglesia. Hermanos, se fue el tiempo. Dejamos hasta aquí. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra para darle espacio al desarrollo del resto del culto. No se vaya a ir, porque todavía no ha terminado el culto. Solamente hemos dado prioridad a la palabra del Señor. Estén de pie, por favor. ¿A usted le gusta la enseñanza que estamos dando? Bueno, conocer a Dios, hermano, y entre más nos vamos metiendo, yo no sé qué irá a pasar, porque a medida que nos vamos metiendo, vamos conociéndolo a Él, vamos relacionándonos más con Él, con su tarea, con su labor, con ese movimiento de Dios hacia nosotros, y eso nos va a contagiar. Si Él quiere venir a nosotros, nosotros queremos ir también a Él. Señor, te damos gracias por su palabra eterna. Gracias, Señor Jesucristo, por este momento especial de la